era, bueno, una conspiración de la oposición o una cuestión que era... oscuro, dijo, un movimiento. Quieren ver un movimiento oscuro. Que era motorizada por los medios de comunicación. Y quieren vincularlos con la muerte de Nisman. ¿Y cómo nos lo vamos a vincular con la muerte de Nisman? Le vamos a contar al presidente que, lejos de ser una cuestión vinculada con los opositores o con los medios, hay investigaciones judiciales en curso, la que lleva adelante el juez Villena. Hay información ya hoy, y la tiene el gobierno, nos consta desde el día 6 de junio, de servicios de inteligencia extranjeras que vinculan el vuelo de la aeronave de Emtrasur, de la aeronave de origen iraní, con tareas de espionaje vinculadas con el terrorismo en la región, en Latinoamérica, con base fundamentalmente en el eje Buenos Aires-Caracas. Hay información de inteligencia que hoy también se confirma respecto de Golab Reza Ghasemi, que no sería un homónimo, como dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, sino que efectivamente sería integrante de las fuerzas Quds, que son las fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní consideradas terroristas para las agencias extranjeras occidentales y además brazo ejecutor de otros movimientos terroristas como por ejemplo Hezbollah. También se confirma a través de las agencias de inteligencia hoy, y esta información la tenía no solo Paraguay sino también la Argentina, que los vuelos que había hecho la aerolínea iraní, por eso tiene sobre sí los embargos, estaban vinculados con el transporte de armamento, de financiación, digamos, de fondos, de algún tipo de equipamiento y de miembros, no solamente de las fuerzas Quds, sino también de Hezbollah. Y remarco Hezbollah porque la Argentina tiene 2 atentados, la AMI y la Embajada de Israel, atribuidos, según la investigación judicial, a Hezbollah, que es el brazo ejecutor, digamos, del gobierno de Irán. Entonces, eso está hoy como dato, como información. Ahora, el presidente o lo desconoce o no le importa. No, bueno, están queriendo direccionar incluso la investigación judicial. Hay 2 temas que son importantes. Uno, que acaba de comentar Débora. Uno, el FBI, el juez le pide al FBI que le mande información sobre este vuelo y la empresa, la tripulación. El FBI le manda y le dice, efectivamente son sospechosos. Bueno, lo incorpora. El juez le dice a la fiscal, ahora por favor me encuadra la investigación, la vamos a encuadrar en espionaje, ¿qué es lo que hacemos? Y luego, ayer publicó Eduardo Van der Koy, yo creo que la justicia deberá tomar cartas en el asunto, que el Mossad le advirtió en abril a la AFI que había una serie de movimientos. Camaño, digamos. Exactamente, de esta empresa. Es Cristina Camaño, ¿no? Exactamente. Esta empresa Emtrasur, que operaba desde Caracas e iba hacia países de Latinoamérica y había que observarlos muy bien. Las alertas estaban dadas. Pero... Tenemos también el corte, si te parece, para compartirlo. Ayer Mariana Zubik habló de esto en la cornisa, que habló de esto y dijo una frase tremenda. Nisman tenía razón. Detalle. Bueno, a ver, Nisman tenía razón, ¿no? Yo creo que es un momento para tenerlo muy presente y para tener muy presente a las víctimas de la AMIA y de la embajada en la Argentina. Y tenemos que empezar a hacer una, creo, lectura y análisis geopolítico. Cuando estuvimos viendo el derrotero de incoherencias en materia de relaciones exteriores de la Argentina, hoy estamos viviendo las consecuencias. La realidad es que tenemos que empezar a mirar nuestros aliados. ¿Y por qué esos aliados, ¿no? Se han fortalecido esas alianzas en este último tiempo? Lamentablemente, dejándonos en una situación de absoluta marginalidad a los argentinos. Entonces, yo lo que estoy observando es que la realidad es que Venezuela es hoy la base de operaciones de Irán en la región. Sí. Y como bien dice, que me acompaña aquí Dani Lerer, que es un especialista en la materia, él dice que Venezuela es la Siria de la región. Sí, es medio hermoso. Bueno, cuando dice la Siria de la región, no nos olvidemos que Hezbollah, cuando se vincula a Hezbollah con Siria, cuando se hizo la investigación de lo que acá se intentó llamar la pista siria, no es otra cosa que Irán, porque Siria es el pato trasero de Irán en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la financiación para el grupo terrorista Hezbollah, que claramente está asociado al gobierno iraní. Y me parece que es muy importante lo que dice Mariana Zubik respecto de este eje Caracas, Buenos Aires, Teherán, ¿no? Teherán. Y ahora, Débora, no hay que minimizarlo. ¿Sabés lo que hay que preguntar? ¿Qué va a pasar con...? Porque ya hace un montón de días que están los iraníes, los venezolanos. Hay una versión que dice que los venezolanos van a ser
sobreseídos o se les dictará la falta de mérito y se volverán. ¿Y con los iraníes qué van a hacer? Sí. Y mientras sigan los iraníes acá, se va a generar un conflicto diplomático de marca mayor. Argentina, que no se sabe cuál es la política exterior de la Argentina, aunque tenemos nuestras sospechas, va a ser presionada por Maduro, por Irán de un lado y por Estados Unidos e Israel por el otro. Y se suma otro dato que tiene que ver con la denuncia que hizo el mismísimo gobierno, que cayó en lijo, que es la denuncia por un presunto objetivo civil argentino por parte de Hezbollah, de una amenaza concreta contra un periodista de Infobae, contra Chaya, un analista internacional. Claro que además viene del lado del gobierno la denuncia, con lo cual tienen evidentemente información de inteligencia, y el periodista también acreditó que él recibió una amenaza concreta en un papel, física, o sea, ya hay un presunto objetivo argentino, una persona física, un periodista que tiene una amenaza sobre su cabeza para él y su familia por parte de Hezbollah. Ya estamos hablando de algo concreto, porque se pueden atar una cosa y la otra, hay que ver si existe este vínculo. Con esto, el gobierno cree que esto se va a terminar en 2 minutos. Para mí esto va a empezar a generar un conflicto de interés. Argentina va a ser de nuevo un teatro de operaciones de un conflicto internacional en donde nosotros tenemos la peor parte. Presionado, insisto, presionado por Maduro, por Irán, por todo ese eje, por un lado. Y presionado por Estados Unidos e Israel por el otro. Bueno, claro, vos decías, no sabemos cuál es la política exterior argentina. Lamentablemente la explicitó el gobierno, la explicitó cuando decidió ir el mismo día que llegaba este avión a los Estados Unidos a retar a ser Biden. el nombre, claro, retar a Biden en nombre de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La política exterior también la explicitó el gobierno argentino cuando decidió emitir un comunicado junto precisamente con Nicaragua, Cuba y Venezuela, no nos olvidamos, el año pasado, en el medio del conflicto en Medio Oriente, condenando el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel sin hacer nada del grupo terrorista Hamas. También explicitó cuál era la política exterior del gobierno argentino cuando no le dijo nada al embajador Capitanich, que no denunció, no solamente debió haber tenido alguna sanción, si querés, diplomática, tiene la obligación un embajador de denunciar la presencia de alguien que tiene pedido de Interpol, de captura por la circular roja, que era Moyen Rezai, que estaba en la reasunción de Ortega en Nicaragua, considerado autor intelectual del atentado a la AMIA. Nada dijeron de Daniel Capitanich. Cristina Camaño, que tampoco hizo nada con Capitanich, es el ofrecimiento que le han hecho para ser la embajadora en Israel, alguien que no reconoce la existencia del Estado de Israel y que promueve el terrorismo palestino. Entonces, y el otro tema que quizá nos olvidamos, Martín Soria, el ministro de Justicia, y tanto Soria como Capitanich son hombres de Cristina Kirchner. Soria, el 17 de marzo, cuando fue al acto de conmemoración del atentado de la Embajada de Israel, condenó el terrorismo internacional, pero nada dijo de Hamas, Hezbollah, de la Yihad Islámica y de Irán. Cuando la embajadora Galit Ronen se lo marcó en el propio acto. Tiene un problema Nada grave pasó, la Argentina. ni con Soria, ni con Capitanich. Al contrario, han convalidado esas posiciones. El desgobierno que implica tener líneas ideológicas que son contradictorias y un gobierno que se loteó por parcelas o por tribus, está generando este desastre. Este no es un gobierno, es un desgobierno. Pero hubo noticias internacionales que tienen que ver con una victoria, no sé si inesperada, pero había muchas dudas porque estaban parejo. Sí, estaban muy parejos. Estamos hablando de las elecciones en Colombia, del balotaje, estamos hablando de la victoria del ex guerrillero, pero un margen muy ajustado, bien apuntaba Majul, fue 50.4% de los sufragios, es decir, 11 millones para el ganador, este líder de izquierda, y unos 10.500.000 votos para quien quedó segundo. La verdad, esto habla de un país dividido y hay una suerte de misterio o de signo de interrogación en realidad en cuanto a qué puede llegar a ser Petro en el poder, porque su campaña fue bastante anticapitalista, ¿no? El hecho de pedir aranceles para proteger la industria, de decir que va a detener la exploración petrolera, que va a aumentar los impuestos a los ricos, un clásico discurso, te diría casi de manual, de izquierda. Sin embargo, después de la victoria dijo que apuesta al capitalismo. Vamos a ver si esto es realmente un giro de política o simplemente una cuestión discursiva. Llamó una suerte de pacificación, de concertación política y bueno, hoy le toca administrar un país dividido prácticamente por mitades. Veremos si esto implica efectivamente un giro a la izquierda como pronunció la campaña o no, o la moderación del poder te tira
al centro, Hay que ver cómo ¿no? está el Parlamento, hay que ver qué es lo que puede ver. decir o no. Todos los gobiernos de países de Latinoamérica están muy complicados, de Chile hasta... están muy